el crecimiento de la desocupación y la pérdida de poder de ingresos de los trabajadores. Y en ese marco, para que se entienda, ¿cómo impacta el tema de la fuga de capitales en la vida de las familias y de los trabajadores en la Argentina? O sea, ese proceso impacta realmente, porque una cosa es cuando nosotros escuchamos, porque se escucha mucho el término fuga de capitales. Lo que sí no estamos viendo es cómo se decodifica eso en la sociedad argentina. Para poder decodificar en términos que sea más o menos entendible, esto que se denomina y que se escucha mucho en la televisión y en muchos medios, que es la fuga de capitales. Bueno, para poder bajarlo al llano, eso, ¿qué es la fuga de capitales y cómo impacta en los trabajadores y en la vida de los argentinos? Primero es articular algo que dicen, che, pero fuga de capitales fugan todo, porque el jubilado cuando cobra compra algo de porque dólares. Le bajan el precio Sí, cuando se escucha tanto, porque terminan bajándole el precio. Pero además, eso no es fuga de capitales, cuando el jubilado va y tiene un ahorro, inclusive la clase media que tiene ahorro y compra algo de dólares, eso no es fuga de capitales. Fuga de capitales es lo que hacen los grupos económicos locales que dolarizan gran parte de su ganancia y que lo ve por las dimensiones, obviamente la compra, cuánto puede comprar un jubilado, cuánto puede comprar la clase media, cuánto puede comprar. Es que ellos tienen la habilidad de echarle la culpa al individuo y dejar exento a esos grupos de poder. Te lo generalizan, como diciendo, bueno, todos compran dólares, entonces la fuga de capitales. Somos todos fugadores. No es eso. La fuga de capitales no, ni el jubilado ni la clase media cuando compra dólares, es justamente los grupos económicos locales que dolarizan gran parte de su rentabilidad y por las dimensiones que implica eso. Y dos cosas ahí. ¿Por qué esa fuga de capitales se financia con deuda externa? Porque la pregunta es, che, la fuga de capitales es en dólares. ¿De dónde consigue la Argentina? Claro, si no emitimos. Claro, ¿de dónde consigue los dólares la Argentina para que esos puedan fugar? Bueno, la mayoría de las veces cuando vienen estos modelos neoliberales financieros, o son porque privatizamos las empresas públicas a una empresa extranjera, entonces te traen los dólares y ahí tenés dólares para que ellos fuguen, o vía deuda externa. Son las formas más comunes que tienen los modelos neoliberales financieros de financiar la fuga de capitales. Entonces, en algún momento esa deuda externa hay que empezar ¿a qué? A pagarla. Obviamente, ¿cuál es el punto? Que la paga el pueblo argentino, no los que fugaron. Correcto. Entonces, primer punto, bueno, te terminan ajustando para pagar esa deuda externa. ¿Qué es lo que está haciendo Milei hoy? Cuando Milei te dice, che, estoy garantizando el superávit fiscal financiero. ¿Qué implica eso? Que le voy a pagar a los bonistas cueste lo que cueste. ¿Y qué es cueste lo que cueste? Nosotros. El ajuste a los jubilados. Hoy, la mayor parte del ajuste de Milei recae en los jubilados. Correcto. Entonces, los sectores de poder toman la deuda que este modelo financiero económico trae, los sectores de poder se la llevan y quien termina pagando esa deuda es el pueblo argentino. Sí. Ese es el impacto directo. Y un segundo impacto, que como después te faltan dólares, porque deuda y fuga te lleva a lo que se llama en economía una restricción externa, es decir, escasez de divisa. ¿Cómo se resuelve esa escasez de divisa? Devaluando la moneda nacional. ¿Y cuál es el impacto de la devaluación? Claro, inflación. Inflación. ¿Y quién lo termina pagando? El pueblo argentino con la inflación. Entonces, la fuga de capitales le tiene que interesar a la clase trabajadora, primero, porque eso se financia vía deuda externa, que lo terminamos pagando todos nosotros con ajuste, y dos, que es parte del ajuste, porque como eso te lleva una restricción externa, eso se resuelve con devaluación de la moneda nacional y las devaluaciones implican un proceso inflacionario que también lo terminamos financiando todo el pueblo porque eso termina recayendo en caída del salario real. Por eso es tan importante entender los procesos de fuga de capitales porque tarde o temprano lo termina pagando el pueblo argentino. Fíjate vos la dictadura. La dictadura, no lo voy a explicar en detalle, pero la fuga de capitales se financiaba con deuda externa privada primero. Eran los grupos económicos locales que se endeudaban en el extranjero, lo traían a la economía argentina, lo ponían en el sistema financiero local, que la tasa de interés era más alta que la internacional, y eso implicaba una valorización financiera y después lo fugaban. Ahora, ¿qué hizo Cavallo en el año 1982, como presidente del Banco Central de la República Argentina en plena dictadura militar? Estatizó la deuda externa privada. Le dijo a los grupos económicos locales que habían
traído esa deuda externa para financiar la fuga de capitales, que además esa deuda externa que era de ellos, la iba a terminar pagando el pueblo argentino. Eso se llamó estatización de la deuda externa privada, es decir, que la deuda externa de los grupos económicos locales que habían utilizado para financiar la rentabilidad financiera y la fuga de capitales, la terminamos pagando todo el pueblo argentino. Es tremendo el plan. Ese plan, por eso es importante que se tengan este tipo de charlas y que se pueda difundir este tipo de documentación, para que pueda la gente entender en términos reales qué es lo que le pasa, porque es como que le queda muy lejano eso que se habla en la televisión, es como que no procesan que todo eso que se está debatiendo, la macroeconomía, fuga de capitales y todo eso, hablan de muchos ceros, números muy grandes, y la gente no termina asociando que todo eso que se está definiendo, todo eso que se está debatiendo en los medios públicos y en otros lugares de conversación, tienen que ver como, por ejemplo, el precio de lo que sale Exacto. un agua mineral en el mercado. Entonces, está buenísimo que podamos llevar esto para que la gente pueda comprender en qué impacta y de qué se trata, qué es eso. Fíjate lo perverso de estos modelos, que mientras ellos generan el negocio de deuda externa y fuga de capitales, en el mismo momento que eso genera una rentabilidad para los grupos económicos locales, al mismo tiempo desindustrializan la economía nacional, crece la desocupación, baja el salario real, crece la pobreza, y cuando esa burbuja financiera, y concentran el ingreso, y cuando esa burbuja financiera además explota, le dicen a ellos, es decir, al pueblo argentino que perdió el trabajo, que le pulverizaron el ingreso, que además van a tener que pagar la deuda externa con ajuste que financió la fuga de capital en los grupos económicos locales. Y por poco le echan la culpa también, le dicen, no, vos sos el culpable, vos sos el responsable. Por hincharme las pelotas, por agarrar y decirme, che, quiero mejores salarios, quiero mejores condiciones de trabajo, quiero una mejor vida, quiero una mejor calidad de vida, sí, quiero que mis hijos puedan ir a la universidad. Entonces viene el Estado en estos términos, ¿no? Con un representante como Milei y la derecha más rancia en la Argentina, agarra y le dice, no, vos me estás rompiendo mucho las pelotas, déjame de joder, porque la Argentina se trata de otra cosa. Miralo con los jubilados. Ese modelo de desindustrialización te genera desocupación e informalidad. Con lo cual, cuando el trabajador llega a los 60 o 65 años de edad, dependiendo si es mujer o varón, después le dicen, pero no tenés los 30 años de aporte, entonces no te podés jubilar. Y encima te dicen, y vos sos el culpable de que haya déficit fiscal porque no aportaste, y ahora querés cobrar una jubilación. Mientras vos me generaste un modelo que me tiraste a la calle o me llevaste a la informalidad, mientras vos estabas haciendo un negocio financiero que además yo después te tengo que pagar la deuda externa porque eso te financió a vos la fuga de capital, y encima vos me decís que no me puedo jubilar porque yo soy el culpable del déficit fiscal. Es tremendo. Es un modelo de concentración del ingreso, es un modelo perverso que lo que trata es de decirle al trabajador que además, como bien vos dijiste, vos sos el culpable de todos los males de la Argentina. Y vos fíjate que hoy en 2024 lo que se está viendo mucho es la romantización del emprendedurismo, ¿no? Es esta cosa de sé vos tu propio jefe, sé vos el artífice de tu propia vida. Sí, como si todos podemos ser Elon Musk. Claro, sí, como si todos tuviéramos la oportunidad de ser, por ejemplo, un Maradona, un Messi o un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, que, bueno, tampoco fueron muy meritocráticos, que digamos, tenían un viejo lleno de guita atrás. Sí, por eso. Así que eso es otra cosa. Dentro de esos modelos que vos estás diciendo, bueno, hay un segundo modelo, que es el modelo desarrollista, ¿no? Que tiene otra perspectiva, que tiene otra mirada. ¿De qué se trata eso? Sí, después, como nosotros planteamos en el libro, enfrente ese modelo neoliberal, que está claro que es lo que no queremos, que es lo que no tiene que pasar en la Argentina, lamentablemente igual sigue sucediendo, hay dos modelos económicos que enfrentan a ese modelo neoliberal financiero. Uno, nosotros lo llamamos, se llama desarrollismo, que el que lo puso nombre fue Frigerio en el gobierno de Frondizi. No fue la primera vez donde se aplicó el desarrollismo, sino en la década del 30, pero Frigerio le puso el nombre a este modelo. ¿Qué es desarrollismo? Que el desarrollismo, ¿qué es? Bueno, critica este modelo neoliberal financiero, no quiere un modelo de deuda, fuga de capitales, desindustrialización, apuestan a los procesos de industrialización, creen que la Argentina, y en eso yo comparto, creen que la Argentina tiene que ser un país industrial. Pero cada vez que discutimos los procesos de industrialización aparece un problema o una discusión, que es, che, ¿quién va a financiar el proceso de industrialización de la economía argentina? Ajá. Porque acá y en cualquier país del mundo los procesos de industrialización requieren financiamiento, porque la industria no nace competitiva, la industria hay que empezarla a ser competitiva, la industria necesita financiamiento, y el desarrollismo, y ahí sí va mi crítica, el desarrollismo plantea, no lo dice en estos términos, pero claramente Frigerio lo dijo así, las demandas sociales van a tener que esperar,
Porque plantea el desarrollismo que, en definitiva, el que va a tener que financiar los procesos de industrialización son la clase obrera, como con salarios bajos. Entonces, para el desarrollista, el salario quieren industria, pero el salario termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque el desarrollista dice que el salario, si el proceso de industrialización no está consolidado, entonces subir los salarios te generan tensiones inflacionarias, te llevan a la restricción externa. Entonces, para el desarrollista, el culpable de la inflación y de la restricción externa, es decir, la falta de dólares, termina siendo la clase trabajadora que reclama salarios altos. Y ahí va el problema, con lo cual yo discuto, que es decir, el desarrollismo, si bien me lleva a un proceso de industrialización que me genera puestos de trabajo, por eso el desarrollismo lleva al pleno empleo, el problema del desarrollismo es que me lleva a un nivel de pobreza alta. Y me lleva al problema del trabajador pobre, es decir, tengo trabajo pero soy pobre, no llego a fin de mes, y ahí te lleva un problema social de desempleo bajo, pero con pobreza alta, y te lleva un problema político, que en definitiva, ¿por qué el trabajador va a votar a un proyecto que en definitiva generó puestos de trabajo, pero no le alcanza para llegar a fin de mes? Y ese modelo desarrollista siempre termina, desde mi perspectiva, siendo la válvula de ajuste de los modelos neoliberales financieros o de los modelos neoliberales. Fíjate que la primera vez que existió el desarrollismo en la historia fue en la década del 30, del siglo pasado. ¿Qué pasó en la década del 30? En el año 29, con la crisis de 1929, que fue la famosa crisis, la Gran Depresión, la peor crisis de la historia del capitalismo, cae el modelo agroexportador en la Argentina, que era el modelo agroexportador que nació en 1880, cuando ganan los unitarios con la asunción de Roca, pero en realidad los unitarios habían ganado ya desde antes con Mitre en la batalla de Pavón, cuando Urquiza le entrega la batalla de Pavón a Mitre, pero se consolida con Roca. Y ahí se construye el famoso modelo agroexportador, que era exportar granos a los países centrales, principalmente Inglaterra, para importar los bienes industriales. No había proceso de industrialización, la sociedad era una sociedad con fuerte concentración del ingreso. Ese modelo liberal, de modelo agroexportador, cae en la Gran Depresión de 1929, porque obviamente los países desarrollados se vuelven proteccionistas, entonces no podíamos, sobre todo Inglaterra, que crea lo que se llamó el Commonwealth, donde solamente comerciaba con sus ex colonias, no entra la Argentina, y ahí, como nosotros no podíamos exportar granos a Inglaterra, no teníamos la divisa necesaria para importar los productos manufacturados. Se desploma el modelo agroexportador y comienza la ISI, la industrialización por sustitución de importación por primera vez. Correcto. Es decir, antes lo que importábamos lo empezamos a producir nacionalmente. En términos políticos, ¿qué pasó en el 30? Golpe de Estado de Irigoyen, caen los radicales y asumen de vuelta a los conservadores el país en la Argentina. Uriburu, Justo, Ortiz. ¿Y qué crean? Por primera vez el desarrollismo, que no lo llamaron así obviamente, porque el que le puso nombre, reitero, fue Frigerio con Frondizi, pero ¿qué era? Vamos a industrializar, porque no nos queda otra, cuando el mundo se recupere la crisis, volvemos al modelo agroexportador, pero esa industrialización que vamos a generar en la década del 30 era con salarios bajos, es decir, con los trabajadores con bajos salarios. Y querían que eso en algún momento, cuando el mundo crezca de vuelta al comercio internacional, cuando salga de la crisis, volvemos al modelo agroexportador. ¿Cuál fue el problema para los conservadores? Que surgió el peronismo en el 46. Y ahí, en vez del desarrollismo, se construyó otro modelo, que después vamos a profundizar. Pero fíjate, el desarrollismo en la década del 30 fue la válvula de ajuste de la caída del modelo agroexportador liberal.